Bueno, hermanos, buenos días. A mí me gustan mucho las carreras de motos, y bueno, los corredores españoles, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez, son los punteros en el mundo. Y digo esto porque hoy vamos a hacer una carrera de motos. Y es que no quiero que se me quede nada en el tintero. Así que voy a tratar de entretenerme lo menos posible para ir directamente al grano y que acabemos el estudio completo. Insisto, esto es una parte muy generalizada de las diferencias que existen entre católicos y evangélicos. A ver, hace unos 5 años más o menos, Alfonso se acordará porque estuvo mucho tiempo al lado mío, estuvimos invitados en un encuentro ecuménico en la Catedral de Cádiz por el Obispado, por las iglesias católicas de aquí de Cádiz, y resulta que cuando acabó aquel evento nos invitaron en el seminario de San Bartolomé, allí al lado de la plaza de la catedral, nos invitaron a un ágape, estuvimos comiendo allí con ellos, y se acercó uno de los curas a mi lado, estuvo un ratito charlando conmigo, y me decía que él esperaba que algún día los cristianos, evangélicos principalmente y católicos, nos viéramos unidos. Y yo le dije, difícil lo veo. Él me miró espantado. ¿Por qué, hermano? Es que hay tantas diferencias. Digo, tantísimas. Y me dice, yo creo que no son tantas las diferencias, y las que hay no, digamos, son diferencias como que no puedan salvarse. Ustedes vais a ver esta mañana, con la ayuda del Señor, si estas diferencias, las dos que quedan, pueden salvarse o no. La cuarta diferencia entre católicos y evangélicos es la idea que la Iglesia Católica tiene sobre el sacerdocio, y también la diferencia tan grande existente entre un sacerdote católico y un pastor, un anciano o un episcopo protestante o evangélico. Los cristianos evangélicos creemos que podemos acercarnos directamente a Dios sin necesidad de ningún intermediario, por la sencilla razón de que cuando Cristo murió, todos sabemos que en Lucas 23:45 dice que el velo del templo se partió por la mitad, se partió en dos. ¿Y eso qué quiere decir? El que el velo se partiera por la mitad nos da dos significados muy grandes y muy profundos. El primero es que tenemos acceso a Dios directamente. Y digo que tenemos acceso directamente a Dios porque la Iglesia Católica enseña que toda la jerarquía del clero son mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, el primer significado de ese rompimiento del velo es que podemos ir directamente a Dios. Y el segundo significado muy importante de ese rompimiento del velo quiere decir que nosotros podemos contar las bendiciones que de Dios hemos recibido. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un texto que seguramente todos conocemos en Primera de Pedro, cuando él nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que mientras que el catolicismo romano cree, sostiene y enseña que los sacerdotes son mediadores entre Dios y los hombres, nosotros los cristianos evangélicos creemos que todo creyente es un verdadero sacerdote ante Dios, y eso es lo que se conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. Hubo una pelea, digamos, una disputa entre los discípulos del Señor, porque, como sabéis, en el catolicismo hay una jerarquía que parte del Papa, empieza, luego viene por los obispos, los sacerdotes, y acaba en los laicos, en los fieles. Pero cuando el Señor vio que los discípulos se peleaban diciendo a ver quién iba a ser el jefe, entonces el Señor pues le dijo: mira, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso lo dijo en Mateo 23:8. Los evangélicos creemos, hermanos, que los pastores, si son como deben ser, solo son servidores de la grey. Solo son servidores que la Iglesia ha apartado para que ellos tengan y manifiesten y desempeñen su ministerio en todas las facetas lógicas de un ministerio pastoral, como puede ser, por ejemplo, la visitación, como puede ser prácticamente la enseñanza, la exhortación, el animar a los demás. Y esa es la realidad, hermanos. Insisto,
Mientras que en el catolicismo romano hay una jerarquía que dice hay una supremacía partiendo desde el Papa, pasando por los obispos, los sacerdotes y los últimos de la fila, el clero o los laicos. Entre nosotros uno es nuestro Maestro, el Cristo, y todos nosotros sois hermanos. Como he dicho hace un momentito, la Iglesia Católica sostiene que los sacerdotes son mediadores ante Dios y los hombres. Los cristianos evangélicos creemos que no nos hace falta un mediador y, como acaba de decir, cuando el velo del templo se partió, eso nos dio libertad para ir directamente al Padre. Y eso lo podemos ver en 1 de Timoteo 2, del 5 al 6, que dice que no necesitamos ningún tipo de mediador humano. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ese es el único mediador. Cuando el velo se rompió, desaparecieron todos los mediadores que había. Y bueno, cuando el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, estas palabras de Pablo son excluyentes e incluyentes a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando Pablo estaba diciendo que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, ahí estaba excluyendo a todos los mediadores. Es decir, que absolutamente nadie, ni humano ni divino, nadie es o puede ser mediador. Excluye a todo mediador. Y digo que esas palabras de Pablo son incluyentes porque incluye al único mediador que existe, Jesucristo. Porque no hay otro nombre, como dice otro texto, bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, la carta a los hebreos nos muestra muy clara y detalladamente los dos tipos de sacerdocios que había en la antigüedad. Por una parte nos muestra que existían unos sacerdotes que una vez al año entraban en el lugar, en la parte después del velo, con sangre, con un sacrificio, entraba primero para ofrecer el sacerdote sacrificio por él y luego por los pecados del pueblo. Ese es un tipo de sacerdocio que vemos en la carta a los hebreos, pero también nos muestra que hay un sacerdocio, el instituido por Jesucristo, que tiene un sacerdocio perfecto y que es según, como dice la palabra, el orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec. Voy a leer unos cuantos textos de Hebreos que merece la pena leerlos en su totalidad. Dice así Hebreos 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo tanto, es necesario que el sacerdote tenga algo que ofrecer. Así que, si Cristo estuviera sobre la tierra, ni siquiera podría ser sacerdote. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada que ofrecer, se ofreció a sí mismo. Y sigue diciendo el texto, aunque aún haya sacerdotes que presenten esas ofrendas según la ley, los cuales sacerdotes sirven no a lo que es verdadero, sino a lo que es una sombra de las cosas celestiales, como podemos ver en el capítulo 9, en el 8 y parte del 9 de Hebreos. Dice el texto de Hebreos también, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos de hombre, a semejanza del verdadero, es decir, del cielo, sino en el mismo cielo, y no para presentarse ante nosotros, y no para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada día, cada año, con sangre ajena, porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora,
por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Era un poquito largo, pero merecía la pena leerlo. Hermanos, Cristo, los textos que hemos leído de Hebreos nos muestran que Jesucristo ya acabó su etapa de sacerdote. Él ya no puede ser sacerdote. Él ya no puede ser sacerdote. Y el hecho de que, como hemos leído, Él se sentó a la derecha del Padre, eso es o significa que Él no va a volverse a ofrecer, como hemos leído, Entonces, Él ya dejó de ser sacerdote. ¿Por qué? Porque todo lo que tenía lo ofreció, que fue su vida, Por lo tanto, ahora mismo Jesucristo ya no es sacerdote, sino que es el único mediador, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y mientras los sacerdotes católicos, a semejanza de los sacerdotes del Antiguo Testamento, están día tras día, mes tras mes y año tras año ofreciendo en el santo sacrificio de la misa, porque así es como se llama, unos sacrificios que no pueden quitar los pecados, Jesucristo quitó el pecado del mundo, quitó nuestro pecado por el sacrificio de sí mismo, derramando su sangre, porque como hemos leído que Jesucristo no entró en un santuario hecho de manos de hombre. ¿Os acordáis? En la misa hace el sacerdote así, abre una puertecita que es un santuario y de ahí saca lo que se supone que es Dios, pero Cristo no entró en ningún santuario hecho por manos de hombre, sino en el mismo cielo, y no para ofrecerse como todos los días lo ofrecen en la misa, sino para ser nuestro mediador. Hermanos, en cuanto a la misa, el canon número 1 del Concilio de Trento, dice lo siguiente: si alguno dijere que en el sacrificio de la misa no se ofrece a Dios un verdadero y propio sacrificio, o que el ofrecerlo no es otra cosa que dársenos a comer a Cristo, que sea maldito. Es un idioma muy, muy bonito, habla muy bien. Cuando dieron esta promulgación en el Concilio de Trento, tiene un idioma muy bonito, pero yo lo voy a explicar. Aquí está diciendo, está claro, pero por si alguien a lo mejor no lo entiende, aquí está diciendo que si alguien se atreve a decir que en la misa no se está sacrificando otra vez a Cristo, que sea maldito. Y si alguien dice que cuando nosotros damos el pan o damos el vino, si alguien dice que no estamos dándole a comer a los demás el cuerpo y la sangre de Cristo, que estamos comiendo a Cristo, que sea maldito también, Hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 6 y en los versículos 9 al 10, hay un texto que nos esclarece muy bien que Cristo ya no muere. Porque si la Iglesia Católica enseña que cuando ofrece el sacrificio de la misa está sacrificando y está muriendo Cristo, quiere decir que cada vez que a la Iglesia Católica se le antoja celebrar una misa, ahí está matando a Cristo. Está sacrificando a Cristo en el altar. Pero fijaros, Romanos dice, sabiendo que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere. Y la muerte ya no se enseñoreará más de él. Es decir, ya la muerte no le tocará más. Porque en cuanto murió, por el pecado murió una vez por todas.
pero en cuanto vive, para Dios vive. Por lo tanto, hermanos, no hay esos sacrificios, no hay esos sacrificios. Por lo tanto, esos son sacrificios que, como dice el escritor a los Hebreos, es figura o sombra de lo verdadero, pero de verdadero no tiene ni la V, ni la V. Como dije hace un momentito, Jesucristo ya mismo no puede ser sacerdote. Y no puede ser sacerdote porque la Biblia, la palabra de Dios dice, como hemos leído, que para que uno sea sacerdote tiene que tener algo que ofrecer. Y ya el Señor no tiene nada que ofrecer. Él dio su vida hasta la muerte, ya no puede ofrecer nada más. Ahora es mediador. Entonces, si Cristo ya no puede ser sacerdote, la pregunta que cabría hacerse es, ¿qué pintan tantos sacerdotes haciendo unos sacrificios que no pueden quitar los pecados del mundo? Que no pueden quitar los pecados del mundo. Hermanos, hay un simbolismo muy grande también cuando el velo se rompió. Y es que el Señor Jesucristo, con ese rompimiento del velo, dejó la puerta abierta a los creyentes para que fuéramos real sacerdocio y como sacerdotes tuviéramos algo que ofrecer. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer? Dice el apóstol Pedro, vosotros también, como piedras vivas, ofrecer sacrificios. No, dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y más adelante, el mismo escritor, Pedro, agrega lo que ya he leído: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, dentro de las diferencias habidas entre los pastores evangélicos, los ancianos, los episcopos evangélicos y los sacerdotes católicos, dentro de esas diferencias, en contraste con los sacerdotes católicos, podría destacarse el buen número de razones que nosotros tendríamos para apoyar el matrimonio de los ministros de Dios, porque todos sabemos que, yo diría que la principal diferencia visible entre católicos y evangélicos en cuanto a los sacerdotes y los pastores es que los sacerdotes son solteros por obligación y los pastores son casados, Yo podría dar muchísimas razones por las cuales es necesario apoyar el matrimonio de los pastores, de los ministros de Dios, pero solamente voy a dar tres. Voy a dar una razón bíblica, como ni podría ni debería ser de otra manera. Voy a dar una razón histórica y voy a dar una razón ética o lógica. Como razón bíblica diríamos, ¿no dice la palabra de Dios que el matrimonio es honroso en todos? El matrimonio es honroso en todos. Y si es honroso en todos, pues ¿por qué no lo va a ser en el ministro de Dios? Como razón bíblica también podría decir que el que un obispo, pastor, sacerdote o anciano sea casado es un requisito de la palabra de Dios, un requisito impuesto por el Señor. A ver, nosotros aquí podríamos escaquearnos, podríamos evadir un requisito de los hombres. Por ejemplo, nos contratan para un trabajo y dice, mira, tú tienes que saber inglés, tienes que tener 2 metros de altura y tienes que saber chino y no sé qué. Y tú ni sabes inglés ni sabes chino, eres un enano. Y sin embargo entra. Tráfico de influencia. Pero con Dios no se puede actuar así. Los requisitos de Dios no son los requisitos de los hombres. Y Dios dice, palabra fiel. Si alguno desea obispado, es decir, pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, no dado al vino, no pendenciero, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos criados con toda sujeción. Y remata el final y dice, porque aquel que no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Es un requisito de Dios. Podríamos saltarnos los requisitos de los hombres, pero no los requisitos de Dios. Y aquí, hermanos, tenemos que ser enfáticos, insisto, enfáticos. Podríamos saltarnos los requisitos de los hombres, ni saber chino ni inglés y ser un enano, en vez de tener 2 metros. Pero los requisitos de Dios no podemos salvarlos. Esa sería la primera razón, la bíblica, del por qué es necesario apoyar el matrimonio entre los ministros de Dios. La segunda, histórica. A ver, el que conozca un poquito la historia de la Iglesia sabrá que hasta el año 1079, es decir, casi finales del siglo XI, los sacerdotes eran casados. Hubo incluso papas que fueron hijos de otros papas. Pero allá, en ese tiempo, de un plumazo, dijo la Iglesia Católica que aquí no se casa ya ni el gato. Por lo menos, en cuanto a los ministros de Dios. Vemos también que Jesús curó a la suegra de Pedro, eso lo podemos ver. Por lo tanto, vemos también por este hecho que el Señor no vio ningún inconveniente en llamar a hombres casados para que desempeñaran su ministerio. Y como razón ética, diré, ¿no es verdad que un pastor o un ministro de Dios podrá comprender mejor a los que tiene a su cuidado si conoce por experiencia sus necesidades, sus privaciones, las tristezas y las alegrías y los problemas que se dan en el estado del matrimonio y en la familia? ¿No estará más en condiciones de aconsejar que una persona que es soltera? Es necesario ser padre para amar como padre y aconsejar como padre. Y aquel que no es padre no puede amar como padre, porque no lo es, no puede aconsejar como padre. Y aquel que no tiene una esposa y una familia no puede aconsejar sanamente a una familia que tiene problemas. Por eso hay que, apoyar el matrimonio entre los ministros de Dios. Fijaros, un autor católico llamado Eneas Silvio, que posteriormente fue un papa y gobernó con el nombre de Pío II. Este Eneas Silvio dijo en una ocasión: si ha habido poderosas razones para prohibir el matrimonio a los sacerdotes, las hay aún más poderosas para volverlo a permitir. Hermanos, yo creo que, sinceramente creo que hay una profecía muy clara, y eso ya es una opinión particular mía, en contra de la Iglesia romana cuando prohíbe casar a sus ministros. Dice 1 de Timoteo 4:6, porque el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos y que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. ¿Quién es o cuál es el único grupo religioso de la cristiandad que ha prohibido casarse, por ejemplo, a sus ministros? ¿Quién es? No hace falta decir el nombre. Prohibirán casarse. Y por si esto fuera poco, os voy a decir algo de lo que dice el texto, que nos va a recordar algo. Cuando viene la Semana Santa, no podemos comer carne. Y dice, y mandarán abstenerse de comer alimentos que Dios había creado para que participásemos de ellos. Porque cada vez que participamos de los alimentos, por la oración santificamos los alimentos. Por la oración y por la acción de gracias santificamos esos alimentos. Fijaros, por ejemplo, una persona que viva en el campo, que sea cazador, un pueblo que no esté en la civilización occidental como nosotros conocemos, y resulta de que se tiene que llevar 15 o 20 días sin comer
un ciervo o un jabalí o lo que sea, porque es carne. Y va a pasar más hambre que el perro de un afilador, que como dice el dicho, se comió una chispa por comer algo caliente. Esos no tienen razón de ser, hermanos, no tienen razón de ser. Y aquí, hermanos, cabría hacerse la pregunta sobre cuáles serían los verdaderos sacerdotes. Si el sacerdocio instituido por la Iglesia Católica, si el sacerdocio que instituyó Cristo para los creyentes, conocido como el sacerdocio universal de los creyentes. Como dije hace un momento, el apóstol Pedro dijo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer. Es decir, que nosotros ofrecemos, tenemos algo que ofrecer según Dios, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego, como ya he dicho en un par de ocasiones, él dice: sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del Señor. Hermanos, esos supuestos sacrificios ofrecidos en la misa ya no tienen razón ni de ser ni de existir. Por el contrario, el creyente puede y debe ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Así que, dice también la carta a los Hebreos, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y luego dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de esos sacrificios Dios se agrada. Y para concluir esta cuarta diferencia, la resumiré de la siguiente manera. Hermanos, el sacerdocio católico, a semejanza de como lo enseña la Iglesia Católica, no tiene razón de ser en la actualidad, porque lo que hacen es figura o sombra del verdadero sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Si hemos visto que el matrimonio, según la palabra de Dios, es honroso en todos, y lo es, y existen unos requisitos para ser pastor, para ser obispo, es una aberración prohibir a los ministros de Dios lo que Él no prohíbe, el matrimonio. Y por último, dentro de esta diferencia cuarta, bueno, pues que después de todo lo comentado referente a la diferencia entre el sacerdocio católico y el sacerdocio universal de los creyentes, es que todos los cristianos podemos ir a Dios directamente por medio de Jesucristo sin necesidad de un intermediario humano, sin ningún intermediario humano. Porque como dice la palabra de Dios, Jesucristo es nuestro mediador. Y yo creo que esta salvedad que el cura me decía, no hay nada que no se pueda salvar, yo creo que ni debe ni puede ser salvada. Esa es la realidad. ¿Cómo se obtiene la salvación? Hay una diferencia insalvable entre católicos y evangélicos, y es el cómo se obtiene la salvación. Y es insalvable porque de esa diferencia o de esa manera de ver cómo se ofrece la salvación depende el futuro eterno. Como dije hace un momentito, la Iglesia Católica tiene una jerarquía que parte del Papa, obispo, sacerdote y acaba en los laicos. Ellos son los que imparten los sacramentos, la misa y todo lo que nos puede dar salvación a las personas. Pero fijaros, juzgad vosotros estas palabras que os voy a decir, dichas el 18 de noviembre de 1302 en la proposición dogmática que el Papa Bonifacio VIII dijo en su bula papal: forzados por nuestra fe católica, estamos obligados a creer y a sostener que hay una santa Iglesia católica y apostólica, fuera de la Iglesia católica,
no hay salvación ni perdón de los pecados. Eso fue en el hace ya un montón de años, 1300 y pico. En el Concilio Vaticano II, que fue en el 62 y en el 63, a ver si lo veo bien, viene a decir algo parecido. Y dice: así pues, profesa en primer término el Sagrado Concilio, el Vaticano II, lo que Dios mismo manifestó al género humano en el camino por el cual los hombres pueden ir a Dios. Creemos que esta es la única religión verdadera que subsiste en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, la cual el Señor confió la obligación de difundirla a todos los hombres. No voy a leer más porque es que es muy largo. Viene a decir lo mismo, que fuera de la Iglesia no hay salvación, no hay salvación. Hermano, yo no sé si los curas sabrán esto o no lo sabrán, pero cuando a mí me decían en ese encuentro ecuménico, hermano, 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 yo recuerdo que somos hermanos separados para el catolicismo, pero yo no me considero ni hermano, ni separado, ni unido. Hermano, no me considero ni primo. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias entre unos y otros que no podemos ni debemos salvar. Esto era lo que decía el Papa. Ahora, esta creencia de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, bueno, eso no tiene apoyo en las Sagradas Escrituras. Nosotros sabemos por las Escrituras que el don de Dios ni se compra ni se vende, es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. Y entonces, por ejemplo, el Señor dice que la circuncisión ni la incircuncisión vale nada para Dios. Es decir, que el ser judío o no judío no vale nada para Dios, sino lo único que vale para Dios es un nuevo nacimiento, una nueva creación. Es decir, que para Dios no vale ser ni blanco, ni negro, ni ruso, ni chino, ni católico, ni evangélico. Lo único que vale para Dios es una nueva creación. Fijaros, ahora os les voy a leer 4 o 5 cánones del Concilio de Trento. El canon 9, en cuanto a la salvación del Concilio de Trento, dice: si alguno dijere que el inconverso se justifica solo por la fe, de modo que se entienda que nada más que la fe hace falta y que no haya nada que ayude a la salvación, que sea maldita, que sea maldito. Vaya, ¿lo habéis entendido o no? Yo creo que está claro, ¿verdad? Es decir, que si alguien dice que la salvación es solo por la fe, que sea maldito, que sea maldito. El canon 9, el canon 11, si alguno dice que los hombres se justifican por la justicia de Cristo y por la gracia de Dios, que es solo por lo que nos justificamos, que sea maldito. Vaya. El canon 12, si alguno dijere que la fe que justifica no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia de Dios, que perdona nuestros pecados por causa de Cristo, sea maldito. Vaya tela, vaya tela. Hermanos, la Iglesia romana enseña que la salvación, como dije el domingo pasado, es a través de unos ritos, de una serie de ritos o sacramentos. Y dice también el Concilio de Trento: si alguno dijere que los ritos recibidos y aprobados de la Iglesia Católica pueden despreciarse o ser omitidos por el ministro a su antojo, o cambiados en otras cosas, que sea maldito. Esto de las maldiciones es muy común dentro de este grupo religioso, ¿no? Hermanos, nunca un rito hecho en un creyente le confirió gracia salvífica o salvadora. Y mucho menos si ese rito fue hecho sin fe. ¿Por qué? Porque, como dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, la palabra de Dios es clara y enfática en cómo se recibe la salvación de Dios. Es muy clara. En Efesios 2, capítulo 2, efectivamente, y versículos del 8 al 10, y en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 5, dice lo siguiente:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí en Efesios se evidencian y podemos ver 5 verdades sobre nuestra salvación. Primero, que la salvación es por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Segundo, que esa salvación es gratuita. ¿Por qué? Porque es por la fe, por gracia, por la fe en Jesucristo. Tercero, que esa salvación por la fe, al ser por gracia, es decir, gratuita, no la merecemos y es sin ninguna obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se lo crea que merece el favor de Dios. La cuarta es que esa salvación, que es gratuita mediante la fe sin obras, para que se efectúe en un ser humano esa salvación, hace falta un nuevo nacimiento, como hemos leído en Juan 3:5 y como también se lee en Efesios 2. Dice: creados en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, creados, regenerados, nacidos en Cristo Jesús. Y bueno, la quinta, que el Señor no salva a un pecador para que se vaya directamente al cielo. Esta es la última verdad que se puede ver en Efesios, que no salva a un pecador para que se vaya directamente al cielo. Dice que lo salvó, lo regeneró, lo convirtió en una persona nueva para que se ocupara en las buenas obras que Él había preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, esas 5 verdades sobre nuestra salvación. El texto de Juan 3:5 que hemos leído es claro, palabras del mismo Señor, que es imprescindible un nuevo nacimiento para entrar en la familia de Dios. Ahora, esto del nuevo nacimiento o de la regeneración, esto es increíble lo que cree la Iglesia Católica. ¿Sabéis qué cree la Iglesia Católica? Es necesario, dice la Iglesia Católica, que haya un nuevo nacimiento. Pero fijaros, el catecismo nuevo de la Iglesia Católica, en cuanto a lo que es el nuevo nacimiento o la conversión, dice, el catecismo de la Iglesia Católica, dice: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. El santo bautismo es el pórtico o la puerta de la vida en el Espíritu. Por el santo bautismo somos liberados del pecado y regenerados, es decir, nacidos de nuevo como hijos de Dios. Por el santo bautismo llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia. Yo creo que esa es la única verdad, que por el bautismo somos incorporados a la Iglesia, ¿no? Dice, este sacramento es llamado también, el bautismo de niño, es llamado también baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Y pone aquí como cita Tito 3:5, porque este bautismo significa ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no se puede ir más desfasado de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero, porque el bautismo no salva a nadie. Segundo, porque cuando estuvo el ladrón allí en la cruz, él no tuvo que ser bautizado. Tercero, porque un niño no es capaz de entender lo que está haciendo, porque el bautismo, según vemos en la palabra de Dios, es algo que hay que hacerlo conscientemente. Y la conversión, la regeneración o el nuevo nacimiento es algo que pasa en una persona conscientemente. Dice la palabra de Dios que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, un texto que leyó al comienzo el pastor, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración o nuevo nacimiento y por la renovación
en el Espíritu Santo. Si está hablando de que nos salvó no por obras, sino por el lavamiento de la regeneración, está diciendo que somos plenamente conscientes de lo que sucede en nuestra vida, porque un niño chiquitito que está para bautizarlo no puede hacer ni buenas obras, ni es consciente de absolutamente de nada. Es decir, que para que el nuevo nacimiento o la regeneración que hace falta para que el hombre pueda llegar a Dios sea enteramente realizado, el ser humano tiene que tener plena conciencia de lo que hace. Dice otro texto en 1 de Pedro 1, 22 y 23, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué obediencia puede tener un niño cuando no entiende, no sabe? Está en los brazos de su madre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, o regenerados, o convertidos, no con simiente corruptible, como puede ser un bautismo infantil o un bautismo de adulto, no con simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que el único modo de volver a nacer, de ser regenerados y de recibir un nuevo nacimiento, imprescindible para entrar en el reino de Dios, hay que hacerlo conscientemente y es por la palabra de Dios. Es decir, que no somos renacidos por el bautismo ni nada por el estilo. Dice también el apóstol Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, fijaros cómo machaca el texto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué le vamos a predicar a un niño en una pila bautismal? No puede ser. Ese bautismo o esa regeneración que predica y enseña la Iglesia romana no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenemos en las Escrituras. Solo la palabra de Dios, hermano, solo el mensaje de la palabra de Dios es lo que produce el nuevo nacimiento. Solo la palabra de Dios es lo que nos hace aptos para estar o para recibir el perdón de Dios. Dice el apóstol Pablo a su amigo Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por más que leemos y leemos, solo podemos ver y entender que es ese nuevo nacimiento por la palabra de Dios y no por un baño de agua, por mucho se le llame baño de regeneración o renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, ya vimos el domingo pasado que el bautismo era una experiencia externa de lo que había ocurrido en nuestro interior. Es decir, cuando nosotros nos convertimos, esa experiencia la tenemos dentro. ¿Cómo lo manifestamos? Pues en el bautismo. Y con el bautismo, ese rito externo que la gente puede ver, le estamos diciendo a las personas que están allí con nosotros que hemos muerto a una vida y que hemos resucitado a la vida de Dios. Ese es el simbolismo. Pero no deja de ser un simbolismo el de niño, por supuesto, y el de adulto. Es un simbolismo. Solo hay nuevo nacimiento, solo hay salvación cuando uno en plena conciencia se reconoce delante de Dios pecador. Todos sabemos que hay una historia de un etíope, que yo no voy a leer el texto entero porque entonces tardaría mucho, y he prometido acabar ya estoy acabando ya,
Este etíope iba en un carro leyendo al profeta Isaías, el Espíritu Santo le dice: Felipe, quiero que le prediques a este. Oye, ¿entiende lo que lee? Oye, si alguien no me lo explica, no lo puedo entender. Y cuando le explicó el Evangelio y el etíope con plena conciencia entendió lo que había de hacer para ser salvo, dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que impida que sea bautizado? Y Felipe le dijo: sí, una cosa, que creas de todo corazón. Es decir, que el bautismo es de adultos porque es teniendo plena conciencia de lo que se va a hacer, pero la salvación es también con plena conciencia porque tenemos que estar conscientes de lo que recibimos o de a quién recibimos. Hermanos, dice la palabra de Dios que nos salvó, como ha dicho hace un momentito, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su misericordia. Dice también Romanos: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y vamos a ver otros textos más donde podemos apreciar que la salvación es solo por la fe en Jesucristo. Dice un texto que nosotros conocemos muy bien: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, plena conciencia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca, plena conciencia, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, plena conciencia, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10. Hermanos, la Iglesia nunca ha creído, la Iglesia católica nunca ha creído en la salvación por las obras, ni por ritos, ni por nada. Siempre creyó por la fe. Pero llegó un momento, como fue, digamos, se fue desviando poquito a poco, pero fue en el Concilio de Trento cuando le pegó un plumazo a todo lo que precisamente había estado creyendo la Iglesia católica. Hermanos, no hay seguridad en una iglesia, en ninguna iglesia, sino en la roca de la eternidad, que es Cristo Jesús. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra fiel y digna, dice el apóstol Pablo, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. La palabra solamente se puede recibir si tenemos plena conciencia y sabemos qué recibimos. Un bautismo de infante no da pie para que podamos ni siquiera pensar que haya conciencia para saber qué es lo que el chiquitito está recibiendo. Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra, conciencia, cree al que me envió, conciencia plena, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, y otro texto dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, ya acabo. El pasaje que con más claridad enfatiza nuestra salvación, y digo enfatiza nuestra salvación, no ya por la salvación, sino por la seguridad de la salvación, porque la Iglesia romana dice que el protestantismo vende una salvación muy barata, y cuando nos oye decir: es que somos salvos, ellos dicen: hombre, no seas arrogante. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Fijaros, el apóstol Pablo, después de enumerar aquí una serie de problemas o de tribulaciones que tendríamos o que podríamos tener en la vida, dice que en todas esas cosas somos más que vencedores. Y luego acaba no con razonamientos teológicos, que él podría haberlo hecho, sino de una manera magistral y sencillita, y dice que estoy seguro que nada en esta vida me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación, la seguridad de la salvación es algo que está perfectamente definido en las Escrituras. Y esa diferencia de cómo se obtiene la salvación y esa seguridad de salvación no se puede salvar bajo ningún concepto. Ni hermanos, ni separados, ni unidos, ni primos, diría yo. Y por último, quisiera acabar con las palabras del pastor que a mí me habló hace ya más de 30 años del Evangelio. Este acostumbraba a ponerse en el mercadillo con una pancarta grande y decía esa pancarta: en religión no se equivoque, rectificar después de la muerte no es posible. He aquí la síntesis de la verdad. Solo un camino, Jesucristo. Solo un medio, la fe. Solo un libro, la Biblia. Solo un propósito, la salvación. Solo un fin, la gloria de Dios. Estas doctrinas, hermanos, son importantes. Cada vez que las estudiamos a la luz de la Biblia, crecemos en el conocimiento de Dios y estaremos más preparados para trabajar dentro del campo que el Señor ha querido ponernos. Un país de mayoría católica. Que el Señor les bendiga. Amén.